Hola, bienvenido a otra nueva lección de Ableton Live y hoy vamos a ver más en profundidad las pistas MIDI y las pistas de audio, qué son y en qué se diferencian y por qué son la base fundamental de este software. En Ableton Live se pueden crear dos tipos de pistas, las pistas MIDI y las pistas de audio. Luego podemos crear también un canal de retorno, pero eso no vamos a verlo en esta lección. Tanto en las pistas de MIDI como en las pistas de audio, lo que vamos a generar son señales. En las de MIDI serán señales de MIDI y en las de audio son señales de audio. En los canales MIDI podemos crear clip MIDI y en los canales de audio clip de audio, que no podemos crearlo pinchando dos veces, sino que tendríamos que traer una muestra que ya esté grabada. Por defecto no podemos arrastrar clip MIDI a las pistas de audio y pistas de audio a las pistas de MIDI, porque si lo arrastramos directamente nos convierte la pista en MIDI y viceversa. En las pistas de audio lo que podemos meter son muestras de audio o clips de audio que ya estén grabados, bien sea en WAV, en AIF, en FLAC o comprimidos como el MP3. En Ableton Live traemos samples que vienen con el propio programa y luego nosotros podemos comprar en diferentes tiendas, pues librerías de sonidos, loops, podemos comprar todo tipo de muestras de audio. Como veis, aquí tenemos ejemplos de muestras de audio y si os fijáis en la extensión donde acaban, que pone .wav, a cuanto mayor calidad esté grabado este archivo, mejor vamos a poder reproducirlo en el programa y luego el resultado final de nuestro track será mejor. Sin embargo, en las pistas de MIDI, nosotros, como ya hemos dicho, no podemos arrastrar un archivo de audio. Entonces, ¿para qué sirven las pistas de MIDI? Nosotros lo que podemos hacer con una pista de MIDI es generar el sonido desde cero. O sea, nosotros vamos, mediante señales MIDI, vamos a indicarle a esta pista qué nota queremos que toque, cuánto volumen, cuánto queremos que dure la nota, en fin, ciertos parámetros. Si creamos un clip de MIDI y esto lo abrimos, activamos esto, si tocamos aquí, veis que no suena nada, porque ahora mismo, aunque nosotros pongamos notas y reproduzcamos el clip, como veis está entrando señal, pero no está escuchándose ningún tipo de sonido. Este clip le está diciendo qué nota tiene que tocar, en qué escala y cuánto va a durar esta nota. Nosotros las podemos alargar o poner más pequeñas, pero como hemos dicho no está sonando por ahora nada. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestro clip de MIDI o nuestra pista de MIDI empiece a sonar con estas notas que le hemos escrito? Pues tendríamos que crear un instrumento. Vosotros tenéis que imaginaros que es como si vosotros queréis generar el sonido de una guitarra, pero no tenéis la guitarra, solo tenéis el amplificador. Entonces la pista MIDI sería como si tuviéramos el amplificador, que podemos tocarlo, pero no suena nada. Necesitamos enchufarle o una guitarra o un piano o cualquier instrumento que genere formas de onda. En este caso nos podemos ir a los instrumentos que tenemos aquí, instrumentos MIDI, los que vienen por defecto con Ableton. Aquí hay varios instrumentos, unos son sintetizadores, otros son samplers, otros son cajas de ritmo, que eso ya lo veremos en otra lección. En este caso, como lo que queremos hacer que suenen estas notas, vamos a echar un sintetizador. Por ejemplo, el analog. Entonces, si nosotros ahora presionamos play, como veis, ya sí suenan las notas que nosotros hemos puesto. Si queremos hacerlas más largas, simplemente las arrastramos. Para tocar las pistas de MIDI, bien podemos hacerlo con un controlador externo que tengamos, algún tipo de controladora MIDI o USB, que la hay desde 50 euros. Simplemente lo que hacen es mandar señales MIDI al programa y luego este lo reconoce y podemos escribir las notas tocándolas desde un teclado externo. O bien, si no tenemos un teclado externo, podemos pintarla aquí, como hemos visto, o bien podemos tocar este botoncito
Que si nos vamos aquí a la vista de info, como vimos, si toco el botoncito, veis que pone aquí abajo pone teclado, aquí pondrá teclado MIDI del ordenador. Activar este botón para usar el teclado de su ordenador para tocar notas en las pistas MIDI. Entonces, como hemos dicho, como no tenemos un teclado externo y tampoco queremos pintar las notas porque nos aburre, podemos activar este botón y ya automáticamente el teclado de nuestro ordenador se convierte en un piano. ¿Veis? Ahora mismo estoy tocando el teclado de mi ordenador y se nos muestra la nota que estamos tocando. Esto podríamos darle a grabar, un clic nuevo. Y ya tendríamos nuestras notas escritas, no tendríamos que escribirlas a mano. Como podéis ver, la diferencia entre una pista de MIDI y una pista de audio es bastante significativa. Luego, si nosotros ya tenemos un sonido, digamos, definido y que no vamos a modificarlo y queremos pasarlo a audio o convertirlo a audio, porque las pistas MIDI, como usan instrumentos, pues como en este caso el analog, los plugins usan bastante CPU y entonces se nos va a empezar a cargar el ordenador. Y si no tiene un ordenador potente, pues te va a empezar a pegar clips y no va a poder hacer el tema. Entonces lo que vamos a hacer es, en la pista de audio, la vamos a activar para grabar el audio que venga de la pista de MIDI. Entonces tenemos que decir que esto lo vamos a ver en otra lección, pero bueno, ahora para que veáis que se puede convertir una pista de MIDI en audio. Le decimos que grabe el audio de la pista 1, activamos la pista, le damos a play y ahora le damos a grabar. Esta pista ya la podríamos apagar y aquí en la pista 2, como veis, ya tendríamos lo que sonaba en la pista MIDI, lo tendríamos en audio. Esta pista ya la podríamos eliminar y ya tendríamos aquí un sonido que hemos creado nosotros desde cero. ¿Qué más podemos hacer con las pistas MIDI? Bien, se me olvida decir que cuando creamos un clip, nosotros podemos crear todos los que queramos. Si no queremos algún clip, simplemente nos ponemos encima y le damos al teclado en el botón suprimir. O nos ponemos encima, le damos al botón derecho y le damos a eliminar. Y así pues iríamos eliminando todos los clips que no queremos. Y en las pistas de audio exactamente igual. Nos ponemos encima y lo borramos. Si lo hemos borrado por equivocación y queremos echar un paso atrás, tendríamos que darle a control, dejando control apretado, le damos a la Z y ya volvemos a recuperar lo que hemos hecho. Entonces, como íbamos diciendo, ¿qué más podemos hacer en las pistas MIDI? Si nos ponemos encima de un clip que hayamos generado y presionamos el botón derecho, nos sale una serie de menús. Podemos cortarlo y luego pegarlo aquí, pero eso no vamos a usarlo nunca porque es más fácil si lo tenemos aquí directamente arrastrarlo y ya lo tenemos abajo. Vale, ¿qué más podemos hacer? Podemos copiarlo. Pues si tenemos otra pista MIDI y queremos copiar este clip aquí, pues podemos copiarlo, nos venimos aquí y aquí lo pegamos. Ya tendríamos exactamente el mismo. Hay otra manera de hacerlo, que es poniéndonos encima del clip y en Windows, presionando la tecla Control, lo arrastramos y ya no lo duplica. Y no tenemos que copiar, venirnos aquí y pegar. Duplicar, pues si queremos duplicar el mismo clip, eliminarlo, o si queremos ponerle un nombre para luego identificarlo simplemente viéndolo. Si queremos escribir algún tipo de nota en el clip, aquí abajo. Pero vamos, eso no lo vamos a usar mucho. Yo por lo menos no lo uso mucho. Lo de renombrar, pues sí, si le quieres renombrar el clip para cuando tienes 30 o 40 clips, saber qué contiene cada uno, pues sí está bien. Luego también tenemos, pues si queremos desactivar el clip, que tampoco lo vamos a usar, y si queremos exportar el MIDI clip, porque a lo mejor pues se lo queramos pasar a algún amigo para que él
con nuestra información MIDI. Si imaginaros que nosotros tenemos aquí pues unas notas que hemos escrito y queremos pasarle esta pista con nuestras notas escritas, nuestra información de volumen, porque esto de aquí abajo es el volumen, y la longitud de cada nota, pues podemos pasarle el clip. Y la única forma con la que lo podemos hacer sería así. Le damos a exportar clip y ya pues elegimos dónde queremos exportarlo, le ponemos un nombre y veis que se pone la extensión standard MIDI file.mid y ya está, le daríamos a guardar y ya tendríamos pues ese clip. Luego nuestro amigo al que le queramos pasar archivos simplemente tendría que arrastrarlo aquí a la pista MIDI y ya se le crearía este mismo clip que tenemos nosotros. Congelar pista, pues esto viene bien si ya tenemos el proyecto muy cargado de plugin y nos empieza a fallar la CPU, como hemos comentado antes, pues podemos ir congelando las pistas. En este caso, como no tenemos nada, pues no lo congela. Vamos a ponerle un analog y ahora lo congelamos. ¿Veis? Se pone aquí en azul. Nos limita a ciertas cosas que no podemos tocar. Por ejemplo, en el sintetizador no podemos tocar nada, pero sí podemos tocar volumen. Y luego si lo queremos descongelar en algún momento, pues nos ponemos encima y descongelar. Esto lo ha hecho rápido, lo de congelar, porque ahora mismo no tenemos nada, pero cuando tenemos muchas pistas, o sea, cuando tenemos muchos clips o en el arrangement tenemos mucho material aquí escrito, imaginaros que tuviéramos aquí toda la información de este MIDI clip durante, por lo que dura a lo mejor un track de 4 minutos a 7 minutos, pues todo esto cuando le damos a congelar, veis ya sí tarda un poco más. Ya depende del ordenador que tenga cada uno. Y ya la tendríamos congelada. Luego también tendríamos la opción de aplanar, que eso lo vamos a ver en otra lección. Luego tenemos pues nada, lo típico, insertar pista de audio, pista de MIDI, canal de retorno o si queremos agrupar las pistas. Y tenemos dos pistas MIDI, la pista 1 y la pista 2, y apretando el botón de Shift y seleccionando las pistas que queremos. Si queremos seleccionar las 3, pues las 3 o 2 o una. En este caso queremos seleccionar dos pistas MIDI. Cuando las tenemos seleccionadas, pinchamos en cualquiera de ellas con el botón derecho y le damos a agrupar, o como veis aquí, el atajo Control G, y nos hace un grupo con esas dos pistas. Aquí en este botoncito lo podemos minimizar o maximizar. Simplemente para lo que sirven los grupos es para, como la palabra dice, para agrupar ciertas pistas. Nos crea un canal y con este canal podemos manejar todas las pistas que tengamos dentro de ese grupo. Tanto apagar el canal, como encenderlo, como poner en solo para que se escuche el grupo. Y también si queremos añadir en el grupo algún tipo de efecto o de procesamiento o de lo que queramos añadirle a ese grupo. Pero eso también lo veremos. Podríamos cambiarle el color de la pista. Podríamos cambiarle el color para no tener todas las pistas del mismo color y así poder localizarlas rápidamente. También podemos cambiar de color cada clip. Eso también lo podemos hacer en las pistas de audio. Vamos a ver qué opciones tenemos cuando presionamos el botón derecho en la pista de audio. Nos salen las mismas opciones: cortar, copiar, pegar, duplicar, y luego nos sale unas nuevas opciones, porque como esto es una pista diferente, no es una pista MIDI, una es trocear en una nueva pista MIDI, que sería hacer lo inverso de convertir una pista MIDI en audio,
Pues si queremos convertir un audio en una pista MIDI también se puede hacer. Se haría con esta herramienta. Imaginaros que tenéis... Vamos a buscar por aquí algún sonido. Por ejemplo, este. Tenemos aquí nuestro clip de audio, que es un loop. Imaginaros que nosotros lo queremos convertir en MIDI. Pues nosotros le decimos trocear en una nueva pista MIDI. Entonces nos sale esta ventanita. Le daríamos OK y ya nos crearía una pista MIDI. Al convertirlo en una pista audio en MIDI, lo que hace es dividir cada sonido que él ha podido interpretar en una casilla. ¿Veis? Si pincho aquí en el clip que me ha generado, nos pone que tenemos 15 rodajas. En cada rodaja él ha metido un sonido de los que él ha podido interpretar del loop. ¿Veis? Lo que hace es dividirnos el audio en diferentes trozos y ponérnoslo como si fueran notas. ¿Esto para qué sirve? Pues si nosotros le damos aquí, vamos a apagar este canal, si le damos a play, veis que suena el loop tal cual lo teníamos en la pista 2. Pero claro, la diferencia es que ahora tenemos aquí unas notas que nosotros podemos cambiar. Nosotros podemos poner esta nota aquí, esta aquí, esta aquí, aquí. En fin, nosotros podemos hacer y deshacer a nuestro antojo. Y ahora pues podríamos ver qué es lo que suena. No tiene mucho sentido lo que hemos hecho, suena un poco extraño, pero se pueden sacar cosas muy guapas. Ahora mismo es que lo hemos hecho sin escucharlo, simplemente hemos movido las notas a la izquierda y a la derecha y arriba y abajo y lo hemos hecho al libre albedrío. Entonces suena un poco sin sentido, pero se pueden hacer cosas bastante guapas. ¿Y qué más podemos hacer aquí? Pues podemos convertir una armonía a una nueva pista MIDI. Si tenemos, imaginaros un loop que sea de piano o de una flauta o de un sintetizador o algo que sea más armónico, que no sea como en este caso que es un loop de percusiones, pues si tenemos algún loop o algún sonido que sea más armónico, pues podemos convertir la armonía. Vamos a intentar buscar alguno para que veáis lo que hace. Este está bien, vale, lo echamos en una nueva pista, esta la vamos a apagar y aquí tendríamos el clip de audio que básicamente tiene lo que ya trae grabado. Entonces podríamos convertirlo o trocearlo en una nueva pista MIDI o convertir la armonía. Vamos a darle. Digamos que esto es inteligencia artificial que trae Ableton, que mediante una muestra de audio él lo escucha e intenta transcribirla a notas de MIDI. Entonces esto es lo que nos ha hecho. Nos ha generado una pista de MIDI y él nos ha pintado las notas que ha creído que sonaban en la pista anterior y la longitud y el volumen de cada nota. Si el loop que hemos cogido no tiene mucho sonido y está bastante claro y suena bien, muchas veces lo hace bien, pero la mayoría de las veces se inventa las notas. Vamos a ver esta vez cómo lo ha hecho y cómo suena. Si lo comparamos con el original, no lo ha hecho mal. Tenemos aquí nuestras notas. Claro, no suena igual porque no tenemos el mismo timbre ni el mismo tipo de sonido, como en este caso era un piano. En este caso lo que nos ha hecho es convertirnos las notas, pero no el sonido en sí. Nosotros ahora, por ejemplo, en este caso, él nos ha creado aquí un rack, esto ya lo veremos más adelante, con un analog, pero nosotros podríamos, por ejemplo, meterle otro tipo de sintetizador, un Jupiter, lo arrastramos directamente y
veríamos lo que suena ahora con nuestras notas y con el sintetizador. ¿Veis? Esto está bien por si nosotros tenemos algún tipo de samples que nos gustan las notas que tiene, pero realmente no nos gusta el sonido. O, por ejemplo, si nosotros queremos tener más, digamos, más libertad a la hora de manipular ese sonido. Entonces, en este caso, pues tendríamos ese sonido y nosotros ya dentro de este plugin pues podríamos ir navegando por los presets que trae y encontrar algún sonido que nos guste más. Siempre respetándonos las notas que ya tenemos escritas. Yo lo suelo combinar mucho, pues si tengo un audio que me gusta las notas que suenan y suena bien, pues le saco las notas MIDI, o bien haciéndolo como hemos visto con la armonía, o bien las intento sacar yo manualmente y luego los combino. Que no es lo mismo que suene solo una pista que suenen dos, ¿no? Que se mezclan los timbres de uno y los timbres de otro y el sonido se enriquece. Y eso sería lo de convertir armonía. Luego trae tres opciones: convertir armonía, convertir melodía. Eso ya vosotros vais cambiando entre uno u otro, porque a veces si tú le das a convertir armonía y no te lo hace bien, si le das a convertir melodía, lo mismo te lo hace mejor. Entonces, cuando tienes alguna pista de tipo melódico, probar entre las dos, a ver cuál de los dos lo hace mejor. Y luego la última pestañita, a convertir batería a una nueva pista MIDI, que eso ya son para samples o para clips de audio que sean más rítmicos, como el que teníamos aquí, por ejemplo. Lo que tendríamos que hacer, en vez de darle a convertir armonía o melodía, le damos a convertir baterías. Nos ha creado esta pista. Con sonidos genéricos, no tenemos los mismos sonidos que el clip de audio, pero él no ha interpretado las notas que hay aquí en el audio, no las ha interpretado pues de esta forma. Vamos a ver si se parece o no. Se parece bastante. Como he dicho antes, cuantos menos sonidos tenga el loop del que queráis extraer la armonía o el ritmo, más fiel va a ser el resultado que os va a sacar la pista MIDI. Nosotros ya con esto tenemos ya una base y nosotros podemos ir empezando a hacer algo. ¿Veis? Aquí tenemos más sonidos que él no ha interpretado. Pues nosotros podríamos ir escribiéndolo. Luego los podemos combinar, como hemos hecho con las otras dos pistas. Así que nada, damos por concluida esta lección y nos vemos en la siguiente.